Muy buenas noches y bienvenidos a 8 Magazine Palencia en esta noche de jueves 17 de agosto. Comenzamos un nuevo programa, ya lo saben, con muchísimos contenidos. Quédense con nosotros porque les aseguro que se van a entretener y mucho, y sobre todo porque tenemos a un primer invitado que seguro que les va a encantar. Es interesantísimo lo que nos va a contar esta noche porque ya tiene nuevo libro, una nueva publicación que la ha traído esta noche a nuestro plató. Ahí la están viendo. Es un libro sobre las víctimas de la guerra civil en el norte de Palencia y Burgos, publicación que ya está a la venta en las librerías palentinas, muy pero que muy interesante. Damos ya la bienvenida a Jesús Gutiérrez. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Laura, ¿cómo estamos? Está? Aquí estamos. Pues bienvenido nada, a Palencia. muchas gracias, es una ciudad preciosa que hemos disfrutado y que vamos a disfrutar todavía porque nos vamos mañana de regreso a Santander, a Cantabria. Que les está gustando muchísimo Palencia, me lo estaba diciendo antes de comenzar el programa que le encanta Palencia. La verdad que Palencia es una ciudad muy acogedora, tiene digamos, unos edificios nobles, muy notables. Tiene la catedral, que es esa bella desconocida, y bueno, pues la urbanización, el urbanismo, se respeta las reglas, no hay edificios desacompasados y entonces es todo muy bonito, la verdad. Porque es una ciudad muy bonita. Nacido en Reynosa. Nací cerca de Reynosa, Cerquita. muy cerca, en un pueblo que se llama Santiur de Reynosa, y entonces por ahí empezó mi labor de investigación. Y bueno, pues luego estuve estudiando en Madrid, Madrid hice historia y ahí hice periodismo también, y luego hice el doctorado un poco más tarde, y el rey del doctorado fue cuando se inició la investigación sobre la guerra civil. Empecé por la comarca de Campo, en Reynosa. Ahora he hecho una nueva publicación, digamos, reverdeciendo aquello de la comarca de Campo, es decir, otro libro sobre la comarca de Campo, y este que son comarcas colaterales a Campo, limítrofes con Cantabria, que es que también he tenido una querencia muy fuerte porque Barruelo, Cervera, Guardo, pues me han cogido muy de cerca, incluso cuando era joven, ¿no? Iba allí a las romerías, iba a Aguilar, por ejemplo, pues no sé, a bailar, a la discoteca, y todo esto pues me ha llamado mucho la atención, esta zona del norte de Palencia. La montaña palentina, que también es muy bella y tiene cosas muy interesantes de ver. Lleva muchísimos años investigando. Llevo nada menos que, bueno, 30 años. Empecé mi tesina y luego mi tesis con este tema. Y entonces es una corriente ya por la cual te lleva, es la corriente, el río que te lleva, y estoy en esa corriente y no he salido de ella, y entonces pues seguimos con la investigación de la guerra civil. Publicación que recoge las víctimas de la guerra civil en el norte de Palencia y Burgos, en este caso. Efectivamente, recoge un poco, bien, es un estudio sobre la represión franquista, y también lo que hubo de represión republicana, porque hubo zonas del norte de Palencia que quedaron en manos de los republicanos, por ejemplo Villanueva de Henares y Pomar de Valdivia, y hubo zonas del norte de Burgos que quedaron en manos de los republicanos. Es decir, es una zona también de frente de combate, y cuando hay frentes de combate también hay represión colateral, porque una guerra civil es una guerra que se desarrolla en el frente y se desarrolla en retaguardia, ¿no? Entonces aparecen los espías, aparece gente sospechosa, en fin, todo el mundo se convierte en sospechoso. Hay también un curso de politización acelerada, entonces el pobre campesino que nunca ha oído hablar de política ni casi sabe lo que es de izquierdas o de derechas, en 5 minutos o en 10 minutos, cuando le preguntan a ver, ¿tú qué eres?, pues no sabes si levantar el puño o alzar la mano, que levantar el puño como saludo de izquierdas y levantar la mano así alzada como saludo fascista. Entonces ese pobre campesino duda y a lo mejor pues dice, pues se ha equivocado, se equivocó el pobre, pues llevarle al paredón. Y entonces la vida es así. La gente, la guerra no no la buscó, la guerra le vino, y entonces se encontró con ese fenómeno pues, que tuvo que sufrir todo el mundo, porque una minoría pues, decidió, siempre las decisiones las toman las minorías, decidió sublevarse contra el gobierno de la República, y en esa sublevación pues, se produjo la guerra civil. Esta minoría era por los militares, Mola, Sanjurjo, Franco, decidieron sublevarse, y entonces al sublevarse una parte de España quedó en manos de los sublevados, que fue el caso de Palencia y el caso de Burgos, y otra parte de España quedó en manos de los republicanos. Entonces la guerra fue hasta que
Franco se hizo con el control total del territorio fue lo que duró la guerra, del 36 al 39. Supongo que habrá algún aspecto llamativo que pueda ser curioso para el lector en lo referente al norte de la provincia de Palencia. Yo no sé si nos podría destacar algo. Bueno, en todas partes la guerra es digamos, el escenario de la crueldad, ¿vale? Y entonces sale lo mejor y lo peor de la condición humana. La guerra civil es la más incivil de las guerras en el sentido de que es una guerra a veces contra el conocido, contra el hermano incluso. Pero en ese escenario de la condición humana en el que sale lo peor, también hay gente que supo dar la vida y defender la vida por los demás. Entonces podemos contar como ángeles que surgieron en un bando y en otro, surgieron a favor de, sobre todo yo tengo documentados casos excepcionales de gente excepcional que en un momento dado se puso enfrente en contra de las muertes violentas de un camión que salía para darles el paseo. Y de aquí no pasáis porque sé que esa gente va a tener un final fatal. Y entonces esto era un alcalde de un pequeño pueblo que en este caso está en Campo, en Espinillas, se puso delante del camión para evitar que los dieran el paseo a víctimas, en este caso de derechas. También hubo otro caso de una persona, un responsable que estaba al frente de una división republicana que evitó, les dijo antes a los soldados, ojo con meteros con la gente que no es de vuestra ideología, porque así como no os gusta que se metan con vuestra ideología, tampoco os gustará, vosotros os tenéis que meter con alguien de una ideología contraria, en este caso de derechas. Bien, porque aquel que se meta lo fusilo. Si ha cometido un delito, lo pagará, pero si no ha cometido un delito, solamente por las ideas no se puede matar a nadie. O sea, son casos, por ejemplo, ejemplares en los cuales en un escenario horrible impones tu personalidad sobre otros, sobre el elemento violento que conlleva una guerra civil. Entonces esta gente tiene un valor extraordinario porque se sobreponen a las circunstancias y sabe imponer la humanidad y sabe imponer el respeto y sabe imponer digamos, la tolerancia, que es muy difícil en unas circunstancias tan adversas para la tolerancia. ¿Cómo ha sido la tarea de investigación para llevar a cabo la publicación que hoy nos presenta? Bueno, yo tenía datos acumulados de anteriores publicaciones sobre el norte de Burgos y Palencia, ¿no? Como te he dicho. Yo estoy aquí investigando. He investigado en el archivo de la Diputación. Y sobre todo también he investigado el tema de la represión de los maestros, porque los maestros fueron particularmente represaliados. Bien. Ya tenía como retazos de diferentes, sobre todo el norte de Valencia, y entonces el editor, cuando se lo enseñé, dice, bueno, pues yo si lo haces completo, lo completas, te lo publico. Y esto fue lo que me animó a publicar, a completar todos los datos que hay existentes. También es verdad que en Valencia ya ha habido estudios sobre el tema. He aprovechado esos estudios. García Colmenares, por ejemplo, el profesor, ha hecho un estudio de la represión en toda la provincia de Palencia, pero en fin, quedaban algunos huecos y ahora está como bastante, digamos, va por pueblos el tema, en cada pueblo comento sus circunstancias, sus particularidades, en cada municipio, mejor dicho, comento las circunstancias y particularidades de lo que tiene ese municipio, en el sentido geográfico, cuántos pueblos lo componen, qué población tenía en los años 30, y luego pues paso a describir un poco, si hay alguna anécdota, la describo. No sé, por ejemplo, hay un pueblo que se llamaba Viñante de la Peña, que convirtieron ya la iglesia, digamos, el anticlericalismo llegó a Val-la-Lettre, ¿no? La iglesia la cerraron y entonces pues el tema está en que convirtieron un salón de baile. Luego enseguida, cuando llegaron allí los sublevados, camiones, escuadras de falangistas y escuadras que se llamaban los escuadras de la muerte, escuadrones de la muerte o hijos de la noche, pues fue cuando volvieron a reabrir la iglesia y el periódico, el diario El Día de Palencia, el diario palentino, recababan con profusión de datos, dice, el hijo pródigo, Aviñante de la Peña, vuelve otra vez al seno de la iglesia, porque la iglesia se había vuelto a abrir y entonces por esa circunstancia
pues mereció todo el clima que se impuso, que impusieron los sublevados, fue pues de la Iglesia en primer lugar y digamos las fuerzas, la disciplina, el orden absoluto que acompañó a la represión, y la doctrina de la Iglesia, claro, se prodigaron las ceremonias religiosas y fue el ambiente que predominó en la posguerra. Mezcla lo científico y lo anecdótico. Sí, es decir, yo creo que tienes que hacer la lectura fácil, ¿no? Tienes que hacer una lectura pues amena, y entonces que no se canse el lector con los datos fríos y datos ahí de... también vienen los nombres, toda la relación de nombres. También hay una relación de muertos en combate, que también se incluye en muertos en combate. Casualmente en Burgos me encontré con un registro de todos los muertos en combate, un archivo que no estaba utilizado de todos los muertos en combate, incluso con fotos. Es decir, también se incluyen bastantes fotos. Y en Palencia he utilizado el diario palentino, el Día de Palencia, para ver las esquelas de los muertos en combate que se ponían cuando era menester, o sea, cuando se producía bajas militares, se ponía la esquela dentro del periódico de Día de Palencia o el diario palentino. He manejado esa fuente del año, claro, 36, 37, 38, 39, yo creo que paré en el 40. Y entonces me he visto los periódicos día a día y es una labor pues ardua. Muy minuciosa. Muy minuciosa, exhaustiva. Y todo esto, pues a veces cuando veía algún detalle significativo, pues lo ponía, ¿no? También puse el caso de un señor que tenía en Triollo, en el norte de Palencia, que había venido pues había atravesado todo el norte de Francia, venía de México y tenía a su mujer en este pueblo de Triollo. Y entonces era un señor que era un destacado de izquierdas, un dirigente destacado de izquierdas, ahora no recuerdo su nombre, pero atravesó todo el norte de Francia, lógicamente para escabullir la guerra. Se recaló por Bilbao, de Bilbao vino a Santander, de Santander subió a Potes y de Potes intentó pasar las líneas de combate para llegar al pueblo de Triollo a ver a su mujer. Al final dijeron, no puede ser porque no puedes pasar las líneas y tal. No sé cómo, insistió otra vez, se hizo con un burro y con un burro atravesó las líneas y se fue a ver a su mujer y lo detuvieron. Lo detuvieron porque era un dirigente rojo y no sabemos su final. Entonces a lo mejor pues hay familiares o descendientes que pueden enriquecer luego la historia, que me la cuenten para ver cuál ha sido el final de esta persona. Tiene una pinta estupenda, Jesús, esta publicación. Seguro que mucha gente que nos está viendo pues quiere tener ya en sus manos estas 576 páginas, ¿son? 576, sí, es un mogollón de páginas. Bueno, pero como es muy ameno y se lee muy facilito, yo creo que es una historia además que te envuelve. Seguro que se les hace hasta corto a los lectores. ¿Lo pueden encontrar ya en las librerías? Lo pueden encontrar en todas las librerías de aquí de Palencia capital y del norte de Palencia, o sea, de Aguilar, de Barruelo, de Guardo, de Cervera, en fin, no sé si se me pasa algún pueblo importante del norte, son Cervera, Guardo, Barruelo, Aguilar, vale, en esos pueblos está. Está también en Santander, porque yo soy cántabro y la editorial es cántabra, y también está aquí en las librerías de Palencia. Está, vamos, casi estoy y si seguro. No lo tienen, que lo pidan, que se puede pedir también seguro. Se puede pedir y muy gustosos, pues ahora que estamos en una crisis de lectura, pues seguro que se lo envían enseguida, porque no depende de mí, depende del editor. Y entonces el editor está deseando vender y yo también. Claro que sí. Que por ambas partes pues, se puede conseguir de forma fácil. Publicación que ya fue presentada en Barruelo. Fue presentada en Barruelo de Santullán, sí, en la Casa del Pueblo. En un salón de actos, bueno, pues hubo 40 personas, no está nada mal para este tipo de actos. He estado también en Polientes, pero ya en Cantabria, hubo 100 personas. Y esto depende, yo no sé qué depende de si las autoridades municipales, es decir, el concejal de cultura o tal, lo divulga el acto de presentación, se presenta mucha gente. Y es un tema que todavía interesa y entonces en el norte de Palencia y Burgos yo creo que el tema interese. Y sobre todo porque es un recuerdo a todas las personas que fallecieron por diferentes circunstancias que están ahí registradas para que su memoria no se pierda y continúe en un futuro próximo esa memoria de la gente, mucha gente que está enterrada todavía en fosas anónimas, en fosas
sin identificar, pues que haya salido a la luz. Pido excusas desde este instante, aprovechando la circunstancia que estoy hablando contigo, porque siempre en una cantidad ingente de datos puede haber errores, o sea, que la gente me comprenda que a lo mejor me he equivocado en los avatares de una edad o he puesto un estado civil que no corresponde, pero yo era lo que me encontraba en los documentos. También he encontrado informaciones a través de otras personas que han sido protagonistas de la guerra civil, que ahora tienen 96, 97 años, ¿no? Ya es la última, ya quedan muy poquitos de los protagonistas de la guerra civil, porque ya te digo, andan con 96, 97 años. Entonces ellos sí, yo me acuerdo exactamente, y después a lo mejor algún dato hay equivocado. O sea, que cualquier dato erróneo, cualquier error, no se debe a mi voluntad, sino se debe a un acto involuntario. No tiene que ser una investigación fácil tampoco, ¿eh, Jesús? No es Yo fácil. no soy una gran entendida, pero me parece un trabajazo. Es un trabajo que tienes que dedicar mucho tiempo, mucha dedicación, estar muy motivado y, en fin, es un tema que me tiene atrapado y entonces me tiene como una especie de adicción de la cual soy, una adicción en este caso que es buena, un poco rara, ¿no? Porque no todo el mundo le gusta ahí escudriñar pues, el tema de víctimas y el tema tenebroso de la historia, pero en fin, ahí estoy en Pero ello. también es muy necesario publicaciones como la suya. Pues yo creo que sí y espero que tenga un poquito de resonancia y a mí me haría mucha ilusión, ¿no? Que se vendiera los ejemplares que hemos sacado a la luz. Seguro que sí. Jesús, enhorabuena por esta publicación. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Laura, muchas gracias a la cadena que me ha invitado y de verdad que ha sido muy interesante, muy amable la conversación contigo y eso, agradecerte pues que lo has llevado muy bien. Ha sido un Estupendo, placer. estupendo. Buenas noches. Buenas noches.